lugar de descanso. It's locked, all right. Pues si es un lugar de descanso, pues no puedo entrar. Estoy de este lado. Yo ya había venido por aquí. Proteína y ergotamina. Ahí es donde fui para bajar al muelle. Pues ya los había matado una vez. Me voy a descansar, amiguitos. Un abrazo para todos. Dejo el lurquito. Gracias por el lur, Vaquita. Y descansa. Si es que de verdad descansas. No, tampoco puedo entrar por acá. I cannot enter. Cannot enter. Bien. Ya le di la vuelta. Prende el Saten, le mandan saludos. Le hace raid Chiro. Si pierdo mi racha, me da algo. A Saten le hice raid. ¿No le he hecho raid esta semana, Saten? Está el hospital. Hey, Doc. Puño no, ok. Esa vaquita diabólica, vaquita diabólica. Ayer miércoles fue a Oden, el lunes creo que fue a Romita. Ah, y el martes a Tamita, creo. Encontré el cuchillo. I have found
gift from your wife. In that case, you'll be properly rewarded, Doc. Clay Cox is a man of his word. I hope that won't make me an accomplice to your future crimes. Who knows what I might do now I feel invincible again? I'll leave you for now, Mr. Cox. Time has lost its effect on me, but the suffering continues. Él. How can we be sure we're making a difference? ¿No puedo entrar? Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Oh. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Las enfermedades disminuyen la calidad de sangre de los ciudadanos. Trátalos con el medicamento correcto. Habla con el paciente en la habitación que se encuentra detrás de Dorothy para comprobar su estado de salud. Espera un momento. Never end. I will not let you down, my boy. Dr. Reed, may I help you? I'll see you later, Nurse Crane. Casi siento un día fue a Rumita, Tamita y no recuerdo cuál día fue a quién. Creo que el lunes fue a Tamita, a Rumita, luego a Tamita, luego a Oden. Pero bueno, la cosa es que entonces vamos a ir con Saten hoy. Si es que está en línea, ¿verdad? Cuando empiece el stream. Este es el hospital. Manches. Está lleno de scars aquí. What?
chécalos. Son de nivel menos, o sea, tienen menos nivel que los que me encontré en las calles, ¿verdad? No hay uno de nivel 10, pero aún así sí estoy así como... Es que se supone... La MCQ me mandaba para acá, obviamente ya no vine para acá y fue a hablar con la enfermera porque no sabía si podía hacer una cosa primero, ¿verdad? Entonces, como fui con la enfermera primero y vi que la regué, dije, ay, pues vamos a buscar la morgue. Esta es la morgue. Ok, terminé aquí afuera. Oh, quinina. 22 minutos para la ruleta de leveling como DPS. Sí, huele. Huele mucho la ruleta de DPS. Y yo, me logré ver todo un anime, esperando ruletas como DPS, man. De ahí salgo. Mira. Ay, pero no están aquí arriba. Yo ahorita ando viendo tu stream, pero normalmente cuando estoy esperando me pongo a ver Dross. Ya estás viendo cómo parte de mí sufre, man. El juego no es tan de terror como podría ser cualquier otro juego, pero aún así el ambiente sí me tiene así de... Como dice, como le hace Tamita. Le hice así y me dolió la garganta. Ándale, se iba a decir, estás como Tamita.
Lo bueno es que sí ya sé que hay monstruos aquí, ¿verdad? Esos globos montura me llaman. Los mogles nomás no son de crafting. Nomás son de crafting. Sí, los mogles nomás son de crafting. Ya sé, el globo montura yo también lo quiero. Estrés. Me da este lugar. Pero son casi 500 Sheinbaum pesos. Ya no digo AMLO pesos porque ya se fue. Ya no digo AMLO pesos porque ya se fue. Pero o sea, ¿cuáles globos? Ah, los globos. Yo estaba pensando más bien en el robotcito que te dan cuando llegas todos los jobs a nivel 100. Yo pensaba que mencionabas ese. Ah, no te me acaba de curar. Abajo hay 4. Arriba hay más. Arriba no veo que haya más. Vi que todavía hay un tercer piso. Los globos de colores de la tienda. Ah, ya. Yo pensé que te referías a otros. It's locked, all right. ¿Qué líneas? Carrera. ¿Ustedes creen que por esta razón hayan cerrado la morgue? Porque se llenó de monstruos. Alas.
¿Se fijaron? ¿Se fijaron cómo ese no sabía que estaba ahí? Apareció de la nada, man. O sea, lo veía venir. Por eso me quité los audífonos. Y ahí estaba otro, pero ese... no los escuchó pelear. Ay, Dios mío.
No puedo. Puedo, ya me estresó mucho el ruido. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean. The chest has been reopened. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then, he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. It's locked, all right. It's locked.
La morgue. Es donde tenían a los bichos. Bueno, debe haber algunos muertos que todavía están ahí, ¿verdad? Lo mataste en un hospital. Esta es la morgue. Está abandonada. Y estoy viendo por qué. Me mandaron aquí a recuperar unos ingredientes para hacer medicamento. Y resulta que está llena de monstruos. Entonces, ya veo por qué está abandonada la morgue. No son personas, son skulls, son como ghouls. ¿En serio me puedo poner aquí a avanzando al MSQ? Soy yo con la MSQ. Estoy en la morgue que la MSQ me había mandado aquí, pero como conseguí la medicina que se necesitaba antes de llegar yo aquí, ya podía avanzar sin venir yo aquí, pero yo dije, no, yo quiero ir ahí. Quiero ver qué hay ahí, ¿no? Entonces, pues ya me vine hasta acá. Es parte del MSQ, pero ya lo había yo pasado. Pero, o sea, sigue siendo parte del MSQ. Entonces sí, o sea, esto sí es parte del MSQ. Línea. Pero me tuve que quitar los audífonos porque no podía con el ruido, man. ¿Seguirá escuchando igual? No puedo, no puedo. Soy muy cobarde yo. ¿Cómo se me ocurre jugar este juego? O sea, técnicamente no es tan de terror como otros juegos que he visto y aún así tiene sus momentos. Y ahorita creo que ya no se escuchan los gritos, ¿no? Oye, no, como ya maté a todos los monstruos ya no se escuchan los gritos, pero... sigue estando feo el asunto. Deberíamos echarnos un... No, ya sé, ya conozco ese juego, no. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo por jugar este. Pues sí, ya estoy jugando este por octubre.
Hola, Lumexas. Quítale el sonido ambiental y nomás déjalo. Quito todo el ruido, ¿no? La verdad solo veo esto por momentos, así que no sé. ¿Ya ha habido una parte donde te pegue un susto y saltes? No. Es más que nada como ansiedad, no sé. Como el suspenso. ¿Qué se trata de ese Shiro? ¿El de Space? Pues es de terror, pero en el espacio. Pero de Space es más acción, por cierto. Hola. Hola, Lembor. Pues este también es más acción. Está solo en una estación espacial llena de bichos feos y con muchas patas. Así es. ¿Cómo va la sangre? Aventuras del doctor Chapatícula. Chapatícula. Ahí va. Realmente he hecho casi de todo menos la historia. No, gracias, yo paso. Así es, yo también. Ya me mandaron a volarme. Dr. Reed, may I help you? Pero la epidemia. What can you tell me about the epidemic, Nurse Crane? I've been out of touch since I've come back to England. Everyday folk don't know how bad it is. The papers certainly won't tell them. Not as long as the war is raging on, anyway. News on the front stated that the Spanish flu was under control, at least in Britain. It seemed to be for a while, but that was only last summer. It returned with a vengeance just over a month ago. A la madre, Lily salió volando. Todos. No. ¡Ah! Maldita sea. Acerca de los What can you pacientes. tell me about our patients here at Pembroke? This hospital was founded to help the East End poor and needy. But since the war and the quarantine, we've had all manner of folk. Can you be more specific? Well, veterans, the elderly, dock workers. We even have a few mental patients. If there's space, we take them. Los personales. ¿Cuánto hace que trabaja For how aquí? long have you been working here, Nurse Crane? I first volunteered at the Pembroke in 1911, a few months after Dr. Swansea was appointed. And before you arrived here? If you must know, this was my first job. ¿Está a cargo? Well, Dr. Swansea certainly has confidence in your abilities. Are you in charge of the nursing staff? Not in an official capacity, but the Pembroke doesn't always work above board, so to speak. ¿Qué puede decirme de los protocolos What about médicos? medical protocols? Dr. Reed, we don't have the money and resources here at the Pembroke like they do in the West End. We do what we can. ¿Cómo se organiza el trabajo? How is the duty roster organized? Everybody works until they can't. If there's time, they'll eat a meal and shed a silent tear. I'll see you later, Nurse Crane. Toma agua, streamer, aunque te estés miando.
Como que hay delay en mi celular. Ya esté ese, no, Lumex, así. Listo, ya tomé agüita. ¿Dónde ando? Aquí estoy. You always knew the words to calm the children, Ellen. As for me, what a blundering idiot. Mira cómo me maltratan, lo dejaron como Han Solo. ¿Cómo? No, yo no te maltrato, tú eres el que me maltrata. ¿Qué estás diciendo? Good evening, sir. Doctor, Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Esto le duele la garganta. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Do you need any help? Thank you, Dr. Reed, but you've done enough already. The rest is up to me now. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Tengo frío. El pedo. Ataque. Mira, ya está libre, ya está libre. Y velo. Good evening, Doctor. How is my son doing? Goodbye, Mrs. Goswick. Acabo de dar medicamentos, señora, así que pues se va a tardar un rato, supongo. I'm so tired. You always knew the words to calm the children, Ellen. As for me, Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Es que tiene el cerebro congelado, ahorita se le pasa. ¿Cómo? No se le va a pasar. Ah, mira. Gracias por el urlumen. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more, unto the breach. No tiene nada que demostrar. La enfermera Braganan está preocupada. Su actitud es irresponsable. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Acerca de su error médico. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. La naturaleza del error. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. ¿Quién era él? Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. No deja de ejercer. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then.
Goodbye, Dr. Tippett. Hey, Doc. You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to act this way. And also weaknesses that can be exploited. I'll leave you for now, Mr. Cox. Fuego Lumexas. Fuego Lumexas. It was an accident, Lumexas. ¿Pero qué le hiciste? Según yo no salió no sale nada con fuego. Ok, ese está en recuperación. Ese está en recuperación. Aquí ya nadie me necesita. Aquí no conozco a este. Creo que es el novio de él. Aquí tengo para el resfrío. Y creo que también tengo para la anemia. Tengo que ir para allá. Anemia y resfrío, sí. Ir para allá. No te preocupes, Lumexas ahorita está lurkeando. Que no te va a hacer nada. Fuego, Lumexas. Ok, la chingada, sí es cierto. La manera más sencilla de llegar allá es por acá. Se ve gracioso cuando corre, man. ¿Pero qué haces con fuego? O sea, ¿sí se ve alguna animación o nada más lo haces por hacerlo? For now, everything seems under control, more or less. Don't forget to keep an eye out for this. Oh, sí hace algo. A ver, hágalo de nuevo. Ay. Ah, es igual el fuegos. Es igual que el fuegos. Vaya. Yo pensé que nada más poniendo fuego se podía. Fuego Lily. Salió volando Lily, pero no explotó, nomás cayó. La cosa es que
cosa es que se me hace curioso que puedan hacer eso. A alguien que no es moderador, digo. O sea, hacer que alguien más explote, por así decirlo. Got it. Something, sweetie. My guess is Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. Juana encontró los trucos, man. Do you need help? A real doctor caring about me. That's a first. I feel like a real person. A real doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. So long, Rufus. Be careful. Take care. Bien. En recuperación. Ahora me falta este. No sé dónde chucha está. ¿Para ese? Sí, ahí está. Good evening, Mr. Fishman. Yeah. Do you require medical assistance? That's something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the health of his patients. Yeah. I could use some help. On several matters, in fact. I don't know which kind of doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reed? I would say it's a convenient way for gaining people's trust. Goodbye, Mr. Fishburne. Bueno. Ok, ya está de recuperación todas las personas que conozco, porque seguramente, o sea, por ejemplo, aquí no conozco estos de acá, y aquí no conozco nomás a uno, y aquí no conozco a nadie, y aquí tampoco, ni al Pilar. Pero al menos los que ya puedo y los que ya conozco ya están sanos, o están en recuperación, no sanos. ¿Dónde estoy? De repente dije, creo que por aquí no era. Y no. Ah, efectivamente, por ahí no era. Ok, ya. Este es el bar. foolish girl and her pretty principles. She's got no idea who she's dealing with. Someone's playing a right strange game, and I'm gonna find out who. Yo, el Strum le está dando hipo. ¿Se te hace? No sé, conmigo el juego va súper bien. No sé si me está dando hipo a mí también. O al stream en general.
Ya. No había visto el título del Strum. Jonathan de Chalons. Ah, dale. Que dije, es que sí. Es Jonathan de Chalons. ¿Por qué? ¿Por qué picas? ¿Qué pasa? ¿En la PC está fallando el Strum? Pues yo ya ves que, por ejemplo, en el celular, tengo así como que es un super delay, pero así super delay. Señor delay. No sé por qué estará fallando el Strum. Que ya lo reinicié en mi celular, a ver si se me va el delay. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? Entienden lo que hizo. Corrió un gran riesgo. No tenía derecho. Luego supongo que tengo el delay de cuando se trabó la PC, pero ya no quiero moverle, así que iré con delay o qué, entienda. Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Brannigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor. I wasn't born yesterday. No pondré en evidencia el error de Dr. Tippett. I've decided that I won't reveal Dr. Tippett's, shall we say, misdemeanor. I'm so glad you share my point of view. Dr. Tippett is a brilliant practitioner. We most definitely need his know-how. I hope you're right. This is a huge risk we're taking. Dr. Tippett must regain his confidence. Please, keep this decision between you and me. He doesn't need to know you found out. Pero ya le dije. ¿La pista falló? ¿La pista falló? ¿Qué falló? Call me if you need assistance.
cubría al Dr. Tippett a cambio de su renuncia. Confiar en Gwyneth Branagh y cubrir el error del Dr. Tippett. Tal vez porque ya le habías dicho. Más bien, yo creo que después de hablar con ella, pude haber seguido hablando con ella, que es lo que hice, o pude ir a hablar con él. Y que lo que no hice porque no sabía. No sabía que poder hablar con él. Sigo siendo nivel bajo. Sigo siendo nivel bajo. Pero... bueno, así son los primeros playthroughs para experimentar. Así es. Digo, quién sabe si vuelvo a jugar ¿verdad? Ya pasándolo una vez... no, contra ese no puedo pelear, definitivamente. Ya pasándolo una vez, sé que probablemente un segundo playthrough no haga que esté tan estresada todo el tiempo. Pero... no sé, man. Pensaré seriamente en un segundo playthrough. Mira, ese de nivel 11. I can deal with him. Estoy segura. Sé que hay alguien más por aquí, aparte de... Ay, me vio en el último momento, man. Sí, a mí también me dan ansia esos gritos. Creo que los Scar es lo más terrorífico hasta ahora que he encontrado porque se la pasan gritando y haciendo ruidos así bien extremos. Y aparte pueden aparecer de la nada. Uno que estaba en la morgue y apareció así de la nada, ¿lo ve?
Bebé ahí. Oh. Un lugar de descanso. Curioso, siendo que... ¿Dónde está la cama? ¿Y dónde está el agujero este? Digo, de día. De día, no sé qué tanto le vaya a cubrir un agujero. Uf. Hay un scout y los demás son ratas. Pero si hay un chorro ahí. Pero no, son ratas. Madre. Una pinche rata. Volví a ver a la rata. Volví a ver a la pinche rata y ya no pude aturdir al compa. More and more of these bloody leeches every night. Aye. But the guards recruit more and more every year. When did you join the guard? 2 days ago. This is my first patrol. I said stay away, sir. Get your weapons ready. We found one. Ah, shit. You'll pay for that. Una cosilla que se vio un bebé llorando todo el tiempo. Viejo camino de Whitechapel. Estoy bien lejos. Ese compa es de nivel 15. Me saca más de 10 niveles. No, saca 9 niveles.
Hasta ahora no me ha ido tan mal. ¿Qué es eso? Bestia grande. Esta cosa. Como un hombre lobo. Nivel 12. ¿Pero qué es eso? Ándale. Oh, lo maté. Y era como un hombre lobo. Cuando le pegaba, chillaba como un perro. Swift Train Carnation. What? Pero qué pito es eso. Pero qué es eso. Bueno, ya está muerto, ¿no? No dejé que me pegara porque dije no me voy a confiar con esta cosa. Logré darlo. Nivel 12, 11 y 10. Turn around, sir. Best be on your way home. Oi, yo, stop there! This is no place for you, sir. Smells like rotten meat. One near, I know it. A leech! Shit, that leech is fast! El cabrón vino otro de no sé dónde. Let's pin it down. Roger el Muro se llama él, tiene nombre. Pero no es como un mini jefe. Quieren que, así es. Quisieron que les partiera su madre.
pareció. Estuvo complicado ese, en particular ese. Como que el más difícil. Estoy viendo. Había yo estado por aquí antes. Cuando en el inicio, creo que recorrimos todo Londres. It's locked. It's locked, all right. La puedo abrir si llego del otro lado nomás. También estaban los montoneros. Los montoneros son los pinches skulls, man. Con el skull de nivel 19. No fui bien lejos de lo que venía yo a buscar. La razón por la que estoy aquí. Tengo 2000 puntos de experiencia, man, y no he avanzado nada en la MSQ, ¿eh? Y un compa llamado Albert. Diga, eres tú. Than a weak old lavvy. Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. ¿Robó los medicamentos de ese hombre? What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything. It ain't me. Quizás lo confundió con otra persona. Lo que hizo fue inexcusable. Eligió un objetivo fácil, ¿no? Medication and drugs are a rare commodity in East London. So you picked an easy target, didn't you? Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. Preguntas personales. No. Estoy buscando a la enfermera Dorothy Crane. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. Goodbye, young man. The wet boots will be proud of me. Bloody heart, boy.
What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. Sobre este lugar. What can you tell me? La voz. Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. Tiene familia. You don't have anywhere to go. No family that would welcome you. Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. Ah, ok. Acaba de amenazar con dispararle a su hijo. ¿Quiere decir que su vida solía ser mejor? You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. Now I'm just Ben. Ben the What? Al menos eso estoy entendiendo. ¿Puede contarme sus problemas? Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up rosy. Sí, es su hijo. ¿Qué le disparó a ese muchacho? Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just failed me last nerve. Cuéntame sobre... Espere. Cuéntame sobre la guerra. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. Los métodos bárbaros, no debería estar avergonzado, contrólese. Yes. Sounds like shell shock. I've seen a few cases like yours. This is nothing you should be ashamed of, Benjamin. And it's perfectly natural in your situation. I'm not ashamed. I just need my pills. Peace and quiet, that's all. Una pista disponible. Buscan a la enfermera Dorothy Do you Crane. know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. It's just a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Not me. Estoy buscando Dorothy Crane, pues sí es ella. Tiene migraña y él tiene fatiga. Ya conocí más gente y todos están enfermos. Ya van a ser las 11. Es que el juego se tiene autoguardado, pero... Hablé con él. Oh. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place.
The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Su vida en Londres. ¿Alguna figura local intrigante? Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. ¿Qué piensa de los locales? What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. ¿Hay alguien a quien debo evitar? Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. ¿Preguntas personales? No. Estoy buscando a la enfermera Dorothy Crane. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. I'd like to see what kind of medicine you're selling. Opio, codeína. Me vende un par de cosillas más de las que a veces necesito. All the good boys join the army and the scum The turn Swanborough criminals. cordial can be the answer to all your problems. As long as you have the money. Its effectiveness has been proven by many. Even the Lemor. Swanborough cordial. No puedo abrir aquí. ¿Hay alguien tosiendo? Okay. Just look the other way this week, Joe. Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barrett. You pay one way or Barrett? another. Please, Joe. How long have we known each other? We even used to be neighbours, for Christ's sake. I'd prefer not to give you another beating, Barrett. Welcome, sir. Please, take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. How is business around here? Business? I had no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. Joe Peterson. Creo que era con el que estaba hablando. Ah, advertido algo fuera de lo As a común. merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? What you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. La violencia está aumentando. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Para ti, Jasimando de investigación. ¿Está herido? Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Son skulls. Los ghouls. Los personales. Nada. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse, then?
Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Más que doctor sangre, más que doctor, parece detective. Y sí, es una excelente enfermera. Culpe a los inmigrantes, por supuesto. Solo intenta ayudar. Yes, she's a nurse, and quite a good one. What did she do to gain such notoriety? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That suena casi igual. Why she irritates you so much. Your precious nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Right then. Show me what you have. Tienen más cosas. Ese tiene cara de enamorarse de su prima. ¡De enamorarse de su prima! Y... ¿Qué debe ser el que lo estaba amenazando? I have a few questions. Es Benedict Cumberbatch. I didn't answer the first one, so piss off. I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed. At your No service. solo doctor, I'm vampiro decent, también. son, but Colossus joke at most. And I don't remember asking for your service, sir. ¿Qué hace por aquí? May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. May I ask what you do around I do. Acerca de la falta de médicos. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Ay, me gustaría que este juego me ofreciera un save state. Disfruta amenazando a las personas. How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Supervivencia es una ley natural. Podría haberse negado. Usted es un criminal. You survive at any cost, even at the expense of others. Perhaps that's just the law of nature. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Un solo doctor, vampiro también. Detective, psicólogo y algunas veces luchador contra lo sobrenatural y en mi tiempo libre es comediante. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Precisamente, o sea, sí sé dónde está Dorothy. Supongo que no debería yo de estar aquí como para estar preguntando acerca de ella. No sé todavía. Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Pedí por mi internet. No te preocupes. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? No sé ni quién es tu padre, chavo. I'm Harry, by the way.
dreams are soaked with gloom. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Estoy viendo la hora y estoy de que ya debería de irme, man. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough, like... Well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Wow. ¿No está contento viviendo en Whitechapel? Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? Hay un lugar que puede llamar su hogar. Su situación solo puede mejorar. Su padre hizo lo mejor que pudo. You have a roof over your head, a place to call home. Many people here are not as lucky, you know. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here. Porque siempre no entiendo hablar de ese lugar. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. Esa es la segunda persona que dice eso. Cerca de Barrett Lewis y su padre. Oh, ok, ya sé quién es su padre. Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. ¿Habló con el señor Lewis? Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. No es culpable de las acciones de tu But you padre. are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. Goodbye, Te falta vitamina D, joven. Take care of yourself. A ver. Ya está bien, él está bien, él está bien. Él tiene fatiga. Migraña y fatiga. Even my dreams are soaked with gloom. ¿Puedo pasar? Is there only pain and suffering? It's locked, all right. Carta de rechazo a la postulación.
Cazadores vampiros profesionales, ¿no? Colección. Me debería informarle que hemos rechazado su postulación para un trabajo en el astillero. Debo agradecer que por el tiempo que pasó en nuestra oficina explicando las dificultades con su hijo enfermo y la pérdida de su amada esposa, pero también es mi deber señalar que ella prohíbe expresamente dar empleo a delincuentes o convictos. Hemos tomado la debida nota de sus desafortunados relacionados con los motivos de los muchachos de las botas mojadas. Señor, pero la intención de Finch and Harper es recompensar primero a los candidatos que superen una pequeña investigación que nos gusta realizar sobre nuestros futuros empleados. Ok, no lo contrataron porque es un ex delincuente. Bueno, joven, me retiro. Even my dreams. Bueno, pero pues yo también ya me voy. Son las 11 y... ya, man. Ya agoté mi... ya agoté mi aguante. En la parte de la morgue es donde agoté el aguante que tenía con el semiterror que era este juego. No es un... no hay jump scares per se por ahora. Pero bueno. Hipocrático. ¿Cuál es ese juramento hipocrático? No. Ya es justo innecesario. No, quién sabe si se guardó. Pero yo dije, ya. Yo dije, ya basta. Es joven, Chiro, pero ya es hora de dormir. Cansa y aprovecho si vas a lo que hacen los doctores sobre no hacer daño y el valor de la vida y estas mamadas. ¡Ah! Bueno, mira, por el momento todavía está con su medio juramento de doctor, pero pues a ver. Déjame ver quién anda por ahí para hacerle raid. Ah, pues sí, Saten, ¿verdad? Que Vaquita dijo que le hiciéramos raid a Saten para no perder su racha, supuestamente. Y si mejor no le hacemos raid a Saten para que Vaquita pierda su racha. Lo que supongo desde cierto punto de vista los vampiros y otros seres no cuentan para el valor de la vida. Puede que no cuenten. Saten a petición de la pinche vaca. Así es. Pues sí, vámonos con Saten. Saten 10. Por otro lado, pues ya, es hora de descansar, chavos. No sé, mañana no sé si voy a jugar Final Fantasy XIV o le vaya a seguir a este juego. El juego Final Fantasy XIV mañana es para, probablemente sea para... Ay, ¿cómo se llama? ¿Hacer mapas? Sí, mapas. Aunque igual y sí me hace falta relajarme de este juego. Digo, no está tan mal.
y probablemente yo podría seguirle, pero en algunas partes sí el ambiente así todo tenso sí me tiene así como que pero bueno, en fin, unos besotes en las pompas para todos ustedes, chavos, y nos estamos viendo la próxima. Si hago stream mañana, hay aviso si sería de Final Fantasy XIV o si no. Si no aviso, probablemente no sea de Final Fantasy XIV. Pero bueno, ahí nos vemos, chavos. Los quiero mucho. Descansen. Nos vemos hasta la próxima. Bye.